Hola, ¿qué tal a todas, a todos? Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Les saluda Benjamín Reséndiz, oficial de comunicación en Causa Natura. Es un gusto estar con ustedes de nueva cuenta en el podcast con Causa Natura, el podcast de Causa Natura AC. Y el día de hoy tenemos dos invitadas que nos van a estar acompañando y van a estar platicando un poco sobre la iniciativa de transparencia pesquera FITI. Anteriormente ya habíamos tenido un podcast relacionado con esto y pues hoy vamos a profundizar un poco más en el tema. Para mí es un gusto presentarles a la doctora Valeria Merino, quien es presidenta de la Junta Internacional de la Iniciativa de Transparencia Pesquera FITI. Doctora Valeria, un gusto estar aquí con usted. Un placer. Gracias por la invitación. Encantadísima. Gracias, doctora. Y también presento a Harumi Hayashida, quien es nuestra coordinadora de análisis y evaluación de política pública en Causa Natura. Harumi, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, Harumi nos va a ayudar a moderar esta conversación, así que Harumi, pues bienvenida. Muchas gracias, Benjamín, y muchas gracias, doctora Merino, por aceptar esta invitación y por supuesto gracias a la audiencia que hoy nos escucha. Muchas gracias. Y bueno, pues dejamos los micrófonos contigo, Harumi, quien va a llevar la conversación y continuamos con este podcast. Pues muchas gracias y pues bueno, pues comenzar con esta conversación, hablar de esta iniciativa de transparencia pesquera que sabemos que está iniciando operaciones aquí en Latinoamérica, lo cual a Causa Natura le agrada mucho, le complace porque justamente este tema es con el que iniciamos nosotros también hace casi 7 años. Y pues en ese sentido, pues mi primera pregunta sería que nos platicara un poco, doctora Merino, sobre en qué países de Latinoamérica ya están trabajando y cuáles han sido los retos, desafíos que han encontrado hasta ahora en esta región. Muchas gracias, Harumi. Precisamente, el Directorio Internacional de FITI decidió darle prioridad al trabajo en la región latinoamericana y nosotros comenzamos hace un poco más de un año, casi año y medio. Y realmente la estrategia ha tenido como 2 o 3 elementos. El primer elemento es iniciar esta conversación sobre por qué la transparencia en el sector de la pesca es importante y qué significa, ¿no? Porque cuando uno pone un grupo de personas alrededor de la mesa y les dice la palabra transparencia, todo el mundo entiende una cosa distinta. Y nosotros lo que estamos hablando es de que existan una serie de datos que estén disponibles al público, que sean confiables, actualizados sobre una variedad de cosas relacionadas con empresa pesquera que les sirvan tanto a los estados como a los otros actores para mejorar la administración del sector pesquero para llegar a una verdadera sostenibilidad. Basados en eso, hemos escogido una serie de países con los que hemos estado conversando en forma constante con las autoridades de gobierno y del sector privado y de la sociedad civil, y esos son Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, México, y ahora vamos a iniciar también la conversación con algunos otros países centroamericanos y de Sudamérica, pero de la costa del Atlántico. Excelente. ¿Y algunos desafíos que hayan encontrado hasta ahora en esta región? Bueno, mira, nosotros para comenzar iniciamos esta iniciativa en América Latina, porque bueno, la iniciativa tiene como 5 años, poco más de 5 años como ustedes conocen, pero el trabajo en América Latina hace un año, justo cuando se inició el problema del COVID. Entonces, claro, hemos tenido los retos de cómo ganar la atención para un tema cuando los gobiernos han estado muy preocupados por el tema económico y por las otras preocupaciones relacionadas con esta crisis sanitaria, ¿no? Pero sorpresivamente para nosotros, te digo honestamente, hemos recibido una gran apertura de parte de esos gobiernos y hemos tenido reuniones con todas las autoridades máximas de la pesca de los países que les hemos mencionado. Y claro, estamos avanzando porque este es un proceso con varios pasos para llegar al punto en el que el país quiere unirse a esta iniciativa de transparencia pesquera. Muchas gracias. Y sí, es que justo la iniciativa de transparencia pesquera abarca varios temas, desde temas normativos, temas de licencia de pesca, temas de subsidios, hasta temas laborales. Nosotros en particular hemos venido empujando a través de la Alianza de Gobierno Abierto
algunos temas que son similares y coincidentes con los estándares de FITI, por ejemplo, el tema de subsidios o el tema de permisos, cómo se dan, quiénes los tienen, temas también de inspección y vigilancia. Y sobre estos temas me gustaría un poco que nos platicara cuál ha sido la experiencia en otras partes del mundo y cuáles serían los beneficios que tendría una región como Latinoamérica que pues justamente ha sido gravemente golpeada por la corrupción y que esto pues obviamente afecta, ¿no? este tipo de temas. Tal vez para poner contexto, ¿no? Uno de los problemas fundamentales en temas de transparencia y, digamos, prevención de la corrupción en América Latina ha sido siempre la falta de información pública, ¿no? Y especialmente relacionada sobre el tema de manejo de recursos naturales renovables y no renovables. El sector pesquero es principalmente, ha sido muy opaco, ¿no? Tradicionalmente en todo el mundo, o sea que no solamente en América Latina. Muy difícil saber lo que se estaba haciendo en el sector pesquero y yo creo que cuando no hay suficiente transparencia y no se sabe qué es lo que están haciendo las autoridades, a veces suceden actos de corrupción. Pero también se dan cosas que no son necesariamente el tradicional acto de corrupción de que yo le pago a alguien, ¿no es cierto? Sino es el permitir una extracción pesquera más allá de lo sostenible. Y eso se ha dado en muchísimos países del mundo, porque la verdad es que todo el mundo está interesado en el crecimiento económico en los países y a veces la sostenibilidad es solamente una palabra bien bonita, pero la ejecución es otra cosa, ¿no? Y como tú sabes, en América Latina hay una tradición de acceso a información pública desde hace muchos años. O sea, nosotros estamos muy adelantados a otras regiones del mundo donde no hay legislación de ese tipo, ni eso se reconoce incluso como un derecho de los ciudadanos. En México usted tiene una tradición de, yo no sé, que 20 y pico de años, ¿no? Casi 25 años de toda una infraestructura sobre acceso a información. Sí. Entonces, tal vez para solo, te voy a dejar a ti más vale que hagas un comentario, que tú veas por dónde quieres llevar la conversación este rato y de pronto hablamos un poco sobre subsidios. Sí, no, desde luego, creo aquí en México tenemos, como usted dice, una larga tradición en temas de transparencia, pero justamente estos sectores, no solamente el tema de pesca, otros sectores que también ven recursos naturales como el tema de bosques, temas de agua, adolecen justamente de una falta de transparencia, de falta de datos que pues impide, ¿no? Que lleguemos a ese anhelado sustentabilidad, a esa anhelada relación entre recursos naturales y economía, ¿no? Entonces, pues sí, si nos puede platicar un poco más, ¿no? Sobre este tema de subsidios que pueden, en particular, pues puede ser. Que es complejo, relevante. Sí. Bueno, lo que pasa es que, como ustedes saben, ¿qué es lo que FITI está pidiendo a los gobiernos? Está pidiendo que apliquen un estándar que fue creado por esta institución con la participación de muchos expertos internacionales de todos los sectores, porque había una conciencia de que a menos que nosotros hagamos esto, o que recolectemos esa información y la hagamos pública, esto de la sostenibilidad es solamente una palabrita. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el tema de FITI? O sea, nosotros estamos pidiendo información que va desde lo más básico, ¿no? ¿Cuál es la legislación relacionada con el sector pesquero? Hasta cosas más complejas como el tema de los subsidios. ¿Y por qué nos interesan los subsidios? Porque los subsidios son como incentivos, ¿no es verdad? Incentivos que pueden tener un impacto en la dirección en la que se van las cosas. Pero si esos incentivos están mal diseñados, lo que van a hacer es exacerbar los problemas del sector pesquero. Van a incentivar sobrepesca, porque, por ejemplo, si tú das subsidios para que la empresa pesquera amplíe, por ejemplo, sus instalaciones, o compre barcos más grandes, o mejore la capacidad de pesca en los barcos que tiene, y esto no va de la mano con un análisis muy detallado de, bueno, cuánto es el límite de pesca que debería haber, lo que tú estás haciendo es simplemente decirle vaya y pesque más. Eso no nos conviene desde el punto de sostenibilidad. Entonces, en los incentivos hay 3 elementos, ¿no es cierto? Hay incentivos que tienen que ver con pescar más. Hay incentivos que tal vez le permiten a la empresa pesquera, cuando no está bien manejada, también pescar ilegalmente, o sea, más allá de lo que le corresponde. Y ciertamente una empresa que ha sido incentivada a tener más crédito, por ejemplo, para crecer, ¿qué es lo que va a querer? Usar la capacidad instalada. Entonces, esos incentivos tienen que ser cuidadosamente analizados en los países desde la perspectiva de
cómo vamos a llegar a un límite de la pesca que nos permita mantener el recurso y no se desaparezca. Ese es el problema con los incentivos. Y obviamente a la empresa pesquera no siempre le gusta cuando esos incentivos van a ser regulados, ¿no? Tenemos y podemos conversar un poco qué es lo que está pasando en la Organización Mundial del Comercio, ¿no? En la OMC, donde estamos más de, creo que ya son casi 20 años van a ser, que se han, a ver, déjame ver exactamente el año, creo que fue el 2011, que ya acordaron ellos pasar una serie de nuevas regulaciones para poner un cierto control al tema de los incentivos. No, en el 2001, ya son 20 años. Y resulta que no ha pasado absolutamente nada. No se ha metido en ninguna de esas nuevas regulaciones. Entonces uno tiene que preguntarse, a ver, o sea, ¿qué es lo que está pasando que no podemos llegar a un acuerdo en 20 años para poner un poco de control a estos incentivos que se hacen a través de subsidios que son negativos para los objetivos que estamos buscando con los compromisos que hemos hecho con las Naciones Unidas de sostenibilidad? Por supuesto, claro que sí. Justo en México hemos tenido una transición en el tema de subsidios. Se han venido quitando todos estos subsidios perversos que le llaman en términos económicos. Así es. Por ejemplo, los combustibles. Sin embargo, pues se ha venido achicando, pero aún así, pues es importante transparentar y hacer público esta información, ¿no? Bueno, vamos a transitar a estos otros subsidios que creemos que son más convenientes, pero también es importante decir a quién se los estamos dando y por qué, cuáles son los efectos tanto económicos como sociales y por supuesto ambientales de esta transición. Claro. Y bueno, pues es un gusto platicar con usted, doctora Merino. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero antes de finalizar, nos gustaría mucho que nos platicara cuáles son los planes que tiene en particular para México la iniciativa de transparencia pesquera y cuáles, digamos, qué es lo que se espera que tengan a final de año. Pues nosotros lo que quisiéramos, obviamente, es que el gobierno mexicano tome la decisión de unirse a la iniciativa. ¿Y eso qué significa? Tomar el compromiso de aplicar este estándar de publicación de datos sobre la pesca y inmediatamente comenzar a trabajar en emitir un primer informe que nos diga en qué estado están las cosas, y esto aunado a un plan de cómo se va a ir mejorando la situación de acceso a esos datos y de publicación de esos datos a través del tiempo. Nosotros no tenemos ninguna expectativa irrealista de que todo tiene que hacerse de la noche a la mañana, pero sí queremos un compromiso serio y nos parece importante porque México es una economía muy grande en la región, es un país que lidera en muchísimas cosas y que el ver este ejemplo de México va a tener un impacto positivo en todos lados. Hemos estado conversando con el gobierno mexicano, pero claro, ha sido un proceso un poco lento por el tema del COVID, pero nosotros esperamos que el compromiso que ellos nos expresaron en las primeras conversaciones, que fue que estaban realmente interesados en hacer esto, se conviertan en acciones, ¿no? Y ustedes lo saben porque hemos estado trabajando esto con Causa Natura. Así que nosotros esperamos poder recibir unos signos positivos del gobierno, así como estamos recibiendo esos signos de algunos otros países de América Latina. Pues ojalá que así sea, doctora. Estamos muy contentos, reitero, de que ustedes estén aquí. Creo que van a mover muy positivamente la agenda de transparencia en México y esperemos que próximamente tengamos muy buenas noticias, ¿no? Una reacción positiva por parte del gobierno para que se unan a esta iniciativa. Así lo esperamos nosotros también con ustedes. Este fue el podcast. Gracias a la doctora Valeria Merino. Gracias, Harumi, por pues esta interesante conversación sobre esta iniciativa de transparencia pesquera. Bueno, pues recuerden seguirnos a través de redes sociales. Nos encuentran como @causanatura en las diferentes plataformas como LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Y también recuerden visitar nuestro portal de comunicación www.causanatura.org. Si están interesados en conocer un poco más sobre esta iniciativa, en la caja de información van a encontrar las páginas, los links para que visiten y conozcan un poco más de FITI. Un gusto saludarles de nueva cuenta en este podcast. Soy Benjamín Reséndiz y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.